esperamos que pueda conectarse más gente y arrancamos con el tema la bestia que sube de la tierra. Bueno, para ello tengo que ir al último libro de la Biblia, en Apocalipsis, que se da la descripción y las características de esta visión que tuvo el apóstol Juan en la isla de Patmos. A él se le estaba mostrando, en este caso, el libro o las revelaciones que fueron escritas por él, estando prisionero por predicar la palabra. Leonardo Morales dice: hola hermano, ese dibujo está que espanta, está feo, pero qué re feo es que está esta bestia. Y bueno, me imagino que Juan el apóstol, cuando la ves, seguramente fue algo más horroroso. Y bueno, cito Apocalipsis capítulo 19, repito, entro en contexto. El apóstol Juan se encuentra prisionero en la isla de Patmos y ve una visión. En esta visión dice que vio una bestia. A diferencia de la primera que yo he visto, veo esta bestia que sube de la tierra. Dice en el versículo 11 de Apocalipsis capítulo 13: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos. Nota mucha, o más bien, pon mucha atención a las características, porque esto es muy importante. Estos símbolos y estos rasgos, en este caso de esta rasgos físicos de esta bestia, estas características son importantes. Repito, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, la primera, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la primera bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Interesante. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Esto es interesante, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía esta bestia, esta que estamos viendo en pantalla, bueno, una representación de la bestia, la segunda de Apocalipsis, hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguna pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. 666. Muy famoso, yo creo, ese número cuando se habla acerca de los tiempos del fin. Y bueno, vamos a ver esta bestia diferente de la primera. La primera, dice el apóstol Juan, que la veía saliendo del mar. En ese entonces, estando en la isla de Patmos, casi, bueno, actualmente es un lugar que se encuentra casi en el corazón del mar Mediterráneo, allá entre el Medio Oriente y Europa. Eso también está muy interesante. Entonces, cuando Juan el apóstol ve a la primera bestia que sube, dice que la ve que sube del mar. Y luego dice que ve otra bestia, esta segunda que acabamos de describir, pero que sube de la tierra. Entonces la otra bestia, esta bestia que sube de la tierra, en este caso es el falso profeta. Nótale que no se te olvide. El falso profeta. Y en este caso sirve como portavoz del anticristo. Es decir, así como todo tirano, dictador, cuenta con su principal vocero, el agitador de las masas, para que, bueno, en este caso, de la opulencia verbal con respecto al dictador que preside, en este caso, el falso profeta. Un prototipo de esto podemos ubicarlo con Joseph Goebbels, quien fue el principal vocero y portavoz del partido nazi. Estoy hablando de Adolfo Hitler, en este caso, el que presidía este partido en Alemania nazi. Estamos hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, había un hombre que tenía muy buena dicción, muy buena oratoria y una manera de persuadir interesante. Entonces, de esta misma forma, este falso profeta, la segunda bestia, va a ser el portavoz principal del anticristo. Se presenta como el verdadero profeta. Sin embargo, induce al pueblo a adorar a la primera bestia, es decir, no busca la adoración propia, sino que busca que adoren a la primera bestia.
La primera bestia es una representación del anticristo. Esto es bien interesante. Es interesante también notar que la señal más importante del anticristo le fue atribuida al falso profeta. O sea, el sello físico de la marca de la bestia, que en este caso es número 666. Y esta propaganda no la hace el anticristo en sí, sino que la hace el falso profeta. El falso profeta tiene entonces las características para ser un líder religioso. Yo había comentado que era importante notar las características de la primera vez, de esta segunda bestia, porque dice, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, semejantes a los de un cordero. Y esto está bien interesante, agárrate porque esto está impresionante. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 24, nos damos cuenta que cuando sus discípulos le preguntan a Jesucristo qué señal habrá de tu venida del fin del siglo, lo primero que Jesús les dice, miren que nadie los engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán y se levantarán falsos cristos y falsos profetas. En este caso, Jesús sabía de lo que iba a hablar Juan en un futuro no muy lejano acerca de la segunda bestia. Estamos hablando del falso Cristo. O sea, prácticamente el anticristo, la primera bestia, va a ser como una especie del verdadero Cristo, pero obviamente sabemos que va a ser falso. Sin embargo, llama la atención que esta segunda bestia también va a ser un falso Cristo, el falso profeta. Y esto lo mencionamos porque dice en las características que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero. Y esto es interesante porque a Jesucristo se le llamaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero que fue inmolado, el Cordero que fue sacrificado. Fíjate que me parece muy curioso y muy importante esta parte, porque existe un teólogo musulmán que se llama Sheikh Abdul Karim, lo puedes buscar tú en internet, Sheikh Abdul Karim. Él dijo en una entrevista lo siguiente, esto está interesante, fíjate y escucha con mucha atención. Y cito, en la tradición islámica, el reino de justicia en la tierra va a ser coronado por la presencia del Imán Mahdi. Aquí abro un paréntesis. El Imán Mahdi vendría siendo el Mesías de los musulmanes. Ojo con eso. Repito, el reino de justicia en la tierra va a ser coronado por la presencia del Imán Mahdi y de Jesús. Sí, señores, así como lo escuchan, los musulmanes también están esperando el regreso de Jesucristo. Ambos, sigo citando a este teólogo musulmán, ambos ejercen el liderazgo del pueblo musulmán, tanto el Imán Mahdi como Jesucristo. El pueblo de musulmán cree que el Imán Mahdi vendrá al final de los tiempos, no sabiendo nadie, solo Dios, y que según los dichos de los imames, en este caso son, un imam ha sido un guía espiritual del mundo musulmán, líderes religiosos, y dicen ellos que vendrá acompañado el Imam Mahdi, el mero MacLean, pues el Mesías, vamos, de los musulmanes, va a venir acompañado en los tiempos del fin por Jesucristo, el Hijo de María, de acuerdo a las narraciones que tienen los musulmanes. Jesús, dice él, vendrá con el Salvador, el Imam Mahdi, nuestro Mesías musulmán esperado, este advenimiento por el pueblo islam, e invitará a los cristianos, escucha eso si tú eres creyente, va a invitar a los cristianos para que sigan al Imam Mahdi. Es decir, está diciendo que Jesucristo, el que están esperando los musulmanes, va a ser el profeta, el vocero principal del Imam Mahdi. ¿Te suena esto muy correlacionado a lo que acabamos de leer en Apocalipsis? Y sigue diciendo, los cristianos lo van a escuchar y después él va a orar detrás del Imam Mahdi. Ójale. Yo no sé qué tan informado estés con el tema acerca del anticristo, del falso profeta, de Apocalipsis. Y esto es muy interesante ya que ellos también en la escatología, que es el estudio de los últimos tiempos, de acuerdo a su credo islam, en el islamismo, los musulmanes, de manera interesante e increíble, ¿verdad? Para muchos cristianos, para muchos creyentes, pues se asombran cuando escuchan que ellos también creen en Jesucristo, pero no como el Hijo de Dios, sino como un profeta más. Y no solo eso, sino que dicen que están esperando también, así como los cristianos, el regreso de Jesucristo.
pero no lo esperan como el Mesías viniendo a conquistar el mundo y traer un reino de paz y justicia, sino que en vez de que sea Jesucristo, va a ser su Imam Mahdi, el Imam Mahdi, en este caso el Mesías musulmán. Entonces, Jesucristo, el falso profeta, va a ser en teoría, pues, bueno, más bien, prácticamente, eh, al parecer, si esto es así, el falso Cristo va a decir, saben que yo vine hace 2000 años, vine a salvar, bueno, vine a predicar, vine a demostrar que pues yo soy un profeta y que no era el Cristo verdadero, yo no soy el Mesías, yo vengo aquí a decirles que yo no era el Mesías verdadero es el Imam Mahdi, este líder musulmán, el Mesías, él es, yo no soy, yo soy, sí, muchos cristianos me adoran como si fuera Dios, como si yo fuera el Mesías verdadero, pero no, yo no soy, yo soy su vocero. Y toma, esto tiene mucho sentido entonces al leer Apocalipsis, porque este falso Jesucristo, me refiero al falso profeta, la segunda bestia, va a ser el líder religioso que va a promover y va a dar promoción o publicidad a que se le construya una estatua a el Imam Mahdi o al falso Mesías, que en este caso la primera bestia. Y dice que tiene poder para hacer señales, interesante. Y una de las señales que destacan aquí es que esta imagen que se hace de la primera bestia tiene el poder y la capacidad dada por el falso profeta de que hable, de que se mueva y que diga, hey, adoren a la bestia y pónganle un número 666 o el nombre de su número. Interesante. Y va a estar este falso líder religioso haciendo esta promoción para que todos comiencen a ver al falso Mesías y digan, entonces en teoría, bueno, más bien, básicamente en resumen, no en teoría, básicamente en resumen, el falso profeta va a ser un líder religioso que de alguna manera va a tener que ver mucho en los asuntos económicos. ¿Por qué? Porque con esa marca no vas a poder comprar o vender. O sea, el comercio no se va a llevar a cabo, tanto el consumo como el comercio no se va a llevar a cabo a menos que tengas esta marca que está promocionando el falso profeta, la segunda bestia que sube de la tierra. Qué interesante, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, dice en el versículo 15 de Apocalipsis 13 que, bueno, más bien del 14, engaña a los morados de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la primera bestia, mandando, o sea, va a ser una orden que adoren al Imam Mahdi seguramente, y se le va a permitir infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hable y haga matar a todo el que no la adore. Y así aquí a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusieron una marca en la derecha o en la frente. Y dice Juan, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Mira, hoy en día existe una antesala de lo que va a ocurrir en un futuro no muy lejano. Y me refiero a que ya existen organizaciones, empresas, corporaciones que ya están trabajando ya no con tarjetas de crédito, ya no con, con dinero, con billetes, con dinero electrónico, ¿no? Ya están trabajando para que se les pueda poner una marca en la mano derecha, inclusive algunas corporaciones ya están implantando pequeños chips del tamaño de un grano de arroz en la mano derecha de sus clientes. Y esto para brindarles, entre comillas, seguridad bancaria, por supuesto, en donde ellos, así como hoy en día tú escaneas un código QR con tu celular y pues ahí ya puede aparecer tu cuenta bancaria para hacer pagos, etcétera. De la misma manera, va a haber un dispositivo que va a pasar por encima de la mano derecha, porque aquí claramente la Biblia ya estaba diciendo, y te cuento, la Biblia, esta parte de Apocalipsis tiene un dato histórico que fue escrita aproximadamente en el año 70 y 95 después de Cristo. O sea, casi 2000 años ya se había adelantado Juan el apóstol, dando un vistazo al futuro, y sorprendentemente la Biblia nos agarra en curva y nos dice, hey, yo ya les había dicho. Y todo lo que está ocurriendo ahora es una antesala para preparar esto
que viene en un futuro. Y esto es interesante, ya que cuando ocurre el tiempo de la vacuna, cuando comienza la pandemia en el 2020, no estoy diciendo, no estoy afirmando que la vacuna fue esta marca, simplemente estoy diciendo que es interesante cómo se manejó, cómo fue la organización para poder cruzar a otro lado, que no podías ingresar a un supermercado si no tenías, este, en algunos, no en todos, esta vacuna, etcétera. Ahora, imagínate si esto fuera una antesala o es una antesala de lo que va a ocurrir en un futuro con esta marca, pues es muy parecido. Imagínate, no vas a poder viajar si no tienes la marca, no vas a poder entrar a comprar si no tienes la marca, no vas a poder vender si no tienes la marca, etcétera, etcétera. Y la marca en esos tiempos remotos daba pues la indicación de que tú le pertenecías a otro. En este caso, el creyente que ha creído que Jesucristo es el Señor y amo de su vida y es su Salvador, el justo por los injustos, el que vino al mundo y ocupó el lugar de tu vida, si tú lo crees en tu corazón, lo confiesas, lo declaras y recibes a Cristo en tu corazón, Dios te hace una nueva criatura, no por tu propia voluntad, sino porque da su espíritu a tu vida y eso sí te cambia, porque tú puedes estar en una religión, meterte a otra y seguir siendo la misma persona. Pero cuando el Espíritu de Dios entra en tu vida, eres sellado. Es decir, el sello es una señal de que le perteneces a alguien. En este caso también es una señal de protección. Y si tú eres creyente, has sido sellado por el Espíritu de Dios. De esta manera tú puedes ser guardado de este tiempo tan difícil que en la escatología se conoce como el día de angustia para Jacob. Entonces anótalo y si quieres volver a escuchar este temita, estaría guay que pues nos visitaras en YouTube en Deja que te cuente algo porque vamos a subir este live para que lo escuches si es de tu interés. Y bien, bueno, antes de continuar, quiero aquí aparecer aquí con toda la bandera que se está conectando con su servidor porque quiero platicar con ustedes, o sea, qué piensan de todo esto que está ocurriendo actualmente, de lo que acabamos de leer. Suena a una película o un cuento, una novela, o realmente la Biblia nos está acercando a la realidad